Entiendo que acá en la sala el auditorio no está compuesto plenamente de gente que es del área de la historia, pero sin embargo este es un tema que nos compete a muchos, no necesariamente que estemos en el área de la investigación histórica, porque claro, la mayoría del auditorio provendrá de Chile. La Alemania sudamericana y fantasías periodísticas sobre Chile en España trata de la conformación de representaciones sociales e imaginarios en la prensa de España sobre el Estado chileno en la época del cambio del siglo XIX y XX. Es un tema que está directamente relacionado con el proceso de la tesis doctoral que estoy concluyendo en la Universidad de Valladolid y se basa fundamentalmente, como el título lo indica, en prensa española. Casi la primera premisa en que me gustaría indicar bien, para que quede claro luego toda la secuencia que voy a ir discutiendo con ustedes en estos minutos. Es la imagen de Chile, por decirlo en palabras sencillas, en España, en la prensa de España, cómo se piensa Chile en España, a la luz o utilizando fuentes periodísticas de la época del cambio de siglo XIX-XX. ¿Por qué me interesa a mí compartir con ustedes estas nociones que se fueron construyendo sobre Chile en esta época? Puntualmente por dos hechos que hicieron a Chile conocido en esta época. En primer lugar, la Guerra del Pacífico, que comienza en 1879 y finaliza en 1884, que como sabemos involucró a 3 países de Sudamérica: Bolivia, Chile y Perú. Las causas de la guerra tienen diferentes versiones. Hay historiadores que la trabajan más desde una perspectiva política, hay otros historiadores que la trabajan más desde una perspectiva económica. Hay historiadores que les gusta decir guerra del Pacífico, hay otros que dicen que en verdad es una guerra del salitre de causas económicas, ¿no? Que decir guerra del Pacífico es más bien un eufemismo para encubrir otra realidad, que era la intención de expansión territorial que tenía la élite política y económica de Chile para hacerse con los territorios del desierto de Atacama, que eran territorios ricos en recursos del subsuelo. Salitre fundamentalmente. La Guerra del Pacífico tuvo una serie de campañas militares. En la mayoría de ellas el ejército chileno salió victorioso. La campaña marítima de 1879, la campaña de Tarapacá, la campaña de Tacna y Arica, la campaña de Lima. En 1883, un año antes de 1884, se firma con el Perú un tratado que se denominó Tratado de Ancón. Y en 1884 con Bolivia, que era el otro involucrado que estaba en la guerra, se firma un pacto de tregua. No se había finalizado la guerra con Bolivia, sino solo una tregua. Pero para efectos de la posguerra, a mí me interesa que nos enfoquemos en el caso de Chile y en el caso de Perú. Porque en el Tratado de Ancón, que se firma en 1883, uno de sus artículos, quizás el artículo clave, el artículo 3, dejó abierto un problema, una litis, un diferendo interesantísimo que se conoció no solamente en los países involucrados, sino en el exterior, como el conflicto de Tacna y Arica. ¿Y por qué el conflicto de Tacna y Arica? Porque esas fueron las regiones que eran peruanas, que según el Tratado de Ancón iban a pasar a la posesión administrativa y soberana chilena, pero por 10 años, no más. Tacna y Arica iban a ser administradas por Chile por 10 años, no más que eso. Y luego de los 10 años, es decir, en 1894, ambos estados debían coordinar un plebiscito popular en donde la gente de Tacna y Arica iban a votar a qué país querían pertenecer. Plebiscito popular, democracia popular, a fines del siglo XIX, en Chile, en Perú, no ocurrió eso. No ocurrió. Y Tacna y Arica se mantuvieron en conflicto hasta el año 1929, en donde se firma un tratado, conocido con el nombre del Tratado de Lima, en el cual nuevamente las cancillerías de ambos países, las élites políticas de ambos países, resuelven que Tacna iba a pasar a manos del Perú, soberanamente, y que Arica, ciudad de la cual provengo yo, iba a pasar al dominio y a la administración de Chile. En efecto, las fronteras de nuestro país cambiaron desde lo que era el año 1879 hasta el año 1929. Por hablar solamente un segundo de Bolivia, todo el territorio que tenía una costa hacia el Pacífico queda después totalmente administrado por la soberanía chilena. El Tratado de 1904 de Paz, Comercio y Amistad con Bolivia resuelve ese problema que, como sabemos, en la actualidad también se mantiene en un diferendo entre ambos estados en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y estos territorios del sur peruano, el sector de Tarapacá y Tacna y Arica,
van a ser también tenidos por la administración o administrados soberanamente por Chile. Ni siquiera como un dato anecdótico, sino como un conocimiento que es muy válido. A fines del siglo XXIX y comienzo del siglo XX, en el mundo, uno de los territorios más ricos en salitre que exportaban a España, a Alemania, a Inglaterra, era el sector de Tarapacá. Este es uno de los sectores más importantes en la economía mundial del cambio de siglo. Y Chile quedó administrando estos territorios. Pero Tacna y Arica, que están en este sector, iban a resolverse, como les comenté hace un momento, con el Tratado de Lima. Tacna para el Perú, Arica para Chile. Este contexto histórico muy breve, muy apretado, de 50 años de diferendo, yo lo trato de problematizar desde la historia con 3 interrogantes bastante sencillas para efectos de hacer la charla más coloquial. En primer lugar, ¿qué repercusiones tuvo la prensa española de la guerra y posguerra del Pacífico? En segundo lugar, ¿qué informaciones y opiniones produjo el desenvolvimiento del Estado chileno durante la guerra y la posguerra en la prensa española? Y por último, ¿cuáles son los rasgos específicos que construyó la industria periodística española sobre Chile durante 1879 y 1929? Una respuesta a grosso modo sería que Chile se transformó en esta época en la Alemania sudamericana. ¿Por qué? Esta es una cosa que se resuelve también pensando la historia con un aparataje teórico que me interesa comentar en este momento. La historia tiene, por lo menos en la actualidad, 2 vertientes muy potentes de trabajar con la documentación, que es nuestra materia prima. Una vertiente teórica, que absorbe conocimientos o discute conocimientos que vienen de otras ciencias sociales, de la antropología o de la sociología, pero también tiene otra corriente, una vertiente más bien clásica, que trata de trabajar con la documentación y desde la documentación mantenerse apegado en ella y no discutir con otros conceptos más amplios, como por ejemplo podría ser el concepto de representaciones sociales, que proviene de la psicología social, el concepto de las identidades nacionales, que proviene de la antropología cultural y de las ciencias políticas, asimismo el de las otredades. Estos 3 conceptos yo los utilizo para pensar las fuentes que estoy trabajando y para así discutir con la fuente hemerográfica, que es la prensa española. Desconozco si en el auditorio habemos personas que estamos trabajando estos mismos conceptos, que son de bastante utilidad, pero si no, podría detenerme muy brevemente en cada uno de ellos. Detenerse brevemente también es un problema, puesto que estos son conceptos que llevan décadas de producción científica y filosófica. Y a mí me gustó, para efectos de hacer más coloquial esto, colocar una imagen en la cual aparece un pincel pintando el mundo, puesto que las representaciones sociales tienen este énfasis, reconocen de que una realidad con R mayúscula, por decirlo de alguna forma, como le dirían gente más apegada al positivismo científico, los que estamos trabajando en esta vertiente tratamos de desplazarnos en parte de esta noción y creemos que las realidades son más bien contextualizadas o situacionales y que las realidades son con R minúscula y más bien apegadas a un relativismo. Es decir, si es que en España se hablaba de que Alemania tenía un símil con Chile en el cambio del siglo XIX, a lo mejor aquí en Alemania, revisando la prensa, Chile no tenía ningún tipo de semejanza. Y en el Perú la prensa a lo mejor estaba hablando tampoco de que Chile se parecía a Alemania. En fin, hay un relativismo muy potente. Lo que sí me interesa recalcar en este momento es que las identidades nacionales se transforman dentro de los estados, es decir, Chile trabaja su identidad nacional hasta la actualidad, con una serie de mecanismos, de instituciones, y la prensa es uno de estos, por supuesto, que construye nación, pero las naciones también se construyen por alteridad o por otredad. Es decir, yo construyo con mi prensa, la de mi país, lo que yo no quiero ser. Entonces, si yo utilizo la prensa española y digo que el Estado chileno es militarista y se parece a Alemania, es porque dentro de mi Estado yo no tengo la intención de que sea de esa forma y de ese modo. Esto es construir nación por alteridad. Es la construcción de la nación en el exterior. En la historiografía chilena hemos trabajado hasta el día de hoy de manera bastante enérgica, por decirlo de alguna forma, la construcción de la nación, pero desde dentro. Ahora interesa mirarla desde fuera. Para realizar esta mirada desde fuera o esta mirada exterior he recurrido al análisis de determinadas revistas españolas, que acá en la tabla aparecen identificadas con un número total de 67. Hay algunas que tienen frecuencia semanal, otros que son anuarios, otros que son quincenales, en fin. Y estas noticias que busqué en la prensa española también tienen una cierta periodicidad durante los años del conflicto, desde 1880 hasta 1929. Como vemos, en la última fase, la cantidad de noticias referidas a este Chile
que era tan militarista, tan poderoso militarmente, comienzan a aumentar en la última parte. No obstante, en la época de la guerra tiene un número de publicaciones que es interesante reafirmar. 200 publicaciones. La frecuencia de la aparición de estas noticias estaba construyendo esta imagen que me interesa a mí compartir con ustedes. Lo mismo el aporte que tenían los diarios es muy superior a las noticias que aparecían en las revistas. Y los diarios que trabajaron, acá ustedes lo pueden apreciar, en estos 26 diarios famosos de España, El País, El Liberal, El Siglo Futuro. Voy a avanzar un poco más rápido para lograr conversar con ustedes algunas de estas fuentes, no sin antes señalar de que la investigación que realizo me interesa dejar separado de alguna forma las noticias que trabajan más bien en el ámbito de la información y aquellas que están en el ámbito de la opinión. Las que están en el ámbito de la información pareciera que entregan información, como su nombre lo indica, más objetiva. Pero esto también ya lo sabemos que no es tan cierto, ¿no? El proceso de selección editorial de las noticias también tiene mucho que decir y a la larga, al parecer, también es un tipo de opinión. Este mapa refleja de todos los lugares en donde la prensa española estaba recabando información del problema de Tacna y Arica. Las noticias que llegaban de Arica eran mínimas en comparación con la que llegaba de Santiago, de Lima, de Washington, de Nueva York. Y el problema de la posguerra se fraguaba puntualmente en Tacna y Arica. La metodología creo que la voy a dejar para comentar en el café. Me gustaría así poder extenderme esto en otro momento, pero voy a ir a los resultados para comentar en estos 3 minutos bien rápidamente algunos tipos de informaciones que salían en la prensa de esta época. Por ejemplo, hacia 1881 la prensa española dijo: la guerra sembrará entre ellos odios seculares que a cada paso provocarán conflictos sin número. No podía haber nada en el mundo de éxito tan completo como la batalla de Sedan y la toma de París, haciendo alusión a la guerra franco-prusiana. Pero decía, el vencedor de la guerra de América estará constreñido por mucho tiempo a sufrir un Estado fuerte que anule sus instituciones democráticas. Otra noticia del año 1882 decía: Chile, la llamada Alemania de América del Sur, por el escozor que han causado sus victorias a todos los estados del Nuevo Mundo, ha creado en breve espacio de tiempo un disciplinado ejército dotado con nuevos fusiles Graz y cañones Krupp del último modelo. Una noticia del año 1892 establecía la comparación con el problema de Alsacia y Lorena y decía que como Alsacia y Lorena fueron para Alemania gaje de la victoria contra Francia, así lo fueron para Chile las provincias peruanas de Tacna y Arica. Una última, dice el señor Errázuriz teme, el presidente, ¿no?, haciendo alusión al presidente, sin embargo un próximo y sangriento conflicto que se prepara, y es indudable porque vienen a acumular temores la misión de Kerner que ha llegado a Alemania a adquirir cañones. Bueno, en un minuto que me queda, ¿sí? Bueno. Perfecto, para frenar ahora en parte la exposición. Esta es una de las imágenes que aparecía en la prensa española. Si bien lo que yo estoy trabajando es un análisis cuantitativo, un análisis de contenido de la prensa y no es un análisis iconográfico, creo que si utilizamos el viejo lugar común de que una imagen vale más que 1000 palabras, podemos hacernos una impresión con el gesto facial que tiene este emblema, ¿no? Porque este animal forma parte del emblema patrio chileno. Se puede notar en gran parte todo el cúmulo conjunto de representaciones sociales que en España circularon durante esta época. La guerra hizo de Chile un estado muy poderoso y de gran influencia en Sudamérica. La guerra permitió asimismo que los temores sobre la repetición de esta guerra del Pacífico en una versión tercera, por decirlo de alguna forma, una tercera guerra del Pacífico, alimentara la industria armamentista y con ello también hiciese que se buscase inteligencia, por decirlo de alguna forma, de estados que en el mercado de Occidente tenían gran tradición en esto. Y en este caso era Alemania quien en esa época marcaba el tono, por decirlo de alguna forma, sobre el militarismo. Quedaría preguntarse, para hacer un poco válida la discusión o quizás el debate, cómo nosotros representamos mentalmente al Estado chileno en la actualidad. Si esta imagen de la Alemania sudamericana del cambio de siglo sigue manteniendo alguna vigencia o si en la actualidad existen otras formas de entender al Estado chileno fuera de sus fronteras.
si discutimos eso en algún momento aquí con el café, yo quedaría muy agradecido con ustedes y muchísimas gracias por la atención.